Dímelo, mi gente. Aquí estamos en un día más, en otro episodio más. Mi gente, el día de hoy les traigo un tema que yo nunca había traído como tal al programa, pero que fíjate, ayer me puse a ver la película de The Matrix. Sí, otra vez. Y caí en cuenta respecto a este tema y el tema de hoy es las profecías. Mi gente, y esto a mí se me hace particularmente bien interesante. Y aquí el día de hoy yo no voy a exponer profecías ni voy a decir profecías. Simplemente voy a discutir las profecías como tal. Pero no las voy a exponer, no voy a dar un ejemplo, no voy a dictar profecías ni nada por el estilo. Simplemente voy a exponer una pregunta que va a definir este episodio. Y es que lo siguiente. Mi gente, las profecías ¿están destinadas a cumplirse o se cumplen por obra y gracia de la mente humana? Y aquí quiero separar esto en dos vertientes, mi gente. Porque se sabe que una profecía está ligada al tiempo, pero más allá de estar ligada al tiempo, mi gente, una profecía nos obliga a plantearnos una cosa. Y es que la humanidad por muchos años había visto el tiempo como algo lineal, como que existe un pasado, un presente y un futuro, y todo se veía en una línea recta. Pero ahora aparece la ciencia moderna y algunos supuestos viajeros del tiempo y dicen, fíjate, no, el tiempo no es lineal, el tiempo es algo más parecido a una especie de círculo o figura toroidal, o algo más parecido al símbolo de infinito. Lo que significa que entonces el pasado y el presente y el futuro están en el mismo sitio a la misma vez. Y por ende, las profecías en otro universo ya se cumplieron y simplemente forman parte del colectivo de posibilidades que crea un universo. Me explico. Esto se basa en la teoría de los multiversos. Esta teoría dice, por dar un ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos universos. Y en un universo yo estaba yendo a un centro comercial, ¿verdad? En un multiverso, en esta realidad, por así decirlo, en la realidad que nos encontramos nosotros, yo estaba yendo a un centro comercial y yo decidí tomar una puerta. La puerta que yo decidí tomar estaba hacia el lado izquierdo. Y esa puerta me llevaba hacia la tienda Versace, por dar un ejemplo. Pero a lo mejor en otro universo paralelo, otra versión de mí con cambios físicos ligeramente distintos y pues una versión de mí, otra versión de mí ligeramente distinta a esta, pues decidí entrar a la derecha y a lo mejor a la derecha había una tienda Calvin Klein o Armani o cualquier otra marca. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mi gente? Que hay un sinfín de posibilidades, y ese sinfín de posibilidades, para que la realidad pueda procesarla, necesitan ocurrir en otros multiversos paralelos. No sabría yo decirles qué pasa si eso no ocurre, pues francamente no, yo no les tengo esa respuesta, pero sí puedo discutir cómo se ligan las profecías a esto. Y ustedes pueden decir, pero entonces tú estás queriendo decir que las profecías en otro universo, en otro multiverso, sí se cumplieron. Sí. Sí, pero esto tiene otra vertiente aún más interesante. Y es que bien se sabe que el poder de la mente humana es grandísimo. Yo siempre en este programa me he enfocado en enfatizar eso. El poder de la mente humana, mi gente, es enorme. La capacidad de tu mente para cambiar la realidad, yo siempre les he dicho que es enorme. No se trata de sobreestimarnos, pero tampoco se trata de subestimarnos. Entonces, cuando viene alguien
y dicta una profecía, hay que tener mucho cuidado, porque da igual si esta profecía lleva siglos existiendo. Eso da igual. Aquí lo que importa es que la profecía ya está ahí. Y esa profecía tiene una composición, y la composición de esa profecía, si se amolda a la situación actual de una época o a la situación de una época en determinado momento, hay que tener mucho cuidado, porque por obra de la mente y el accionar humano, de hecho, se puede terminar cumpliendo la profecía. Ahí entran las famosas profecías autocumplidas, etc. Pero aquí es interesantísimo mencionar ese aspecto, mi gente, porque nos deja ver un poquito de lo que hay más allá cuando nosotros discutimos este tipo de cosas. Vamos a ver si hay conexión. Y aquí, mi gente, yo creo que tenemos que hacer una pausa, porque acabas de llegar al punto más interesante del episodio, pero también al punto donde tenemos que separar lo que sabemos de lo que estamos imaginando. Porque una cosa es utilizar el concepto del multiverso como herramienta filosófica para preguntarnos qué significaría que existieran infinitas posibilidades. Y otra cosa muy distinta es afirmar que la ciencia demuestra que existen universos paralelos donde todas esas posibilidades ocurren. Hasta donde llega la física actual, eso no está demostrado. Y hay otra precisión todavía más importante. La relatividad de Einstein no dice que pasado, presente y futuro sean literalmente un círculo o un toroide, ni que todos los momentos ocurran simultáneamente de la manera en que normalmente imaginamos. La naturaleza del tiempo en física es muchísimo más extraña que nuestra experiencia cotidiana, pero eso no significa automáticamente que una profecía sea información proveniente del futuro. Ahora bien, eso no mata la pregunta, la hace mucho más interesante. Porque incluso si eliminamos completamente lo sobrenatural, todavía podemos explicar cómo una profecía puede terminar pareciendo que se cumplió. Imaginemos que alguien anuncia, en el futuro ocurrirá X. Una persona escucha esa predicción, después otra persona la escucha, luego 100 personas, después miles. Y eventualmente una sociedad completa comienza a comportarse teniendo esa predicción en mente. Entonces ocurre algo extraordinario. La predicción comienza a modificar las condiciones que supuestamente iba a predecir. Y ahí aparece la profecía autocumplida. No necesitamos magia, no necesitamos viajeros del tiempo, no necesitamos universos paralelos, necesitamos seres humanos, porque nosotros tomamos decisiones basándonos en nuestras expectativas. Si creo que alguien me odia, puedo comenzar a comportarme defensivamente con esa persona. Esa persona percibe mi hostilidad, responde defensivamente y finalmente nuestra relación se deteriora. Entonces yo digo, ¿viste? Yo sabía que me odiaba, pero quizá nunca empezó así. Mi creencia participó en la creación del resultado. Y esto es muchísimo más profundo cuando hablamos de sociedades enteras. Una predicción económica puede modificar comportamientos económicos. Una predicción política puede modificar comportamientos políticos. Una profecía religiosa puede modificar la conducta de millones de creyentes. Una predicción sobre una guerra puede alterar las decisiones de los países que creen que esa guerra ocurrirá. Y aquí aparece una pregunta que para mí es aterradora. ¿Cuántas veces en la historia humana hemos confundido una predicción del futuro con una instrucción para construirlo? Porque quizá algunas profecías no funcionan como ventanas hacia el futuro. Quizá funcionan como semillas. Alguien planta una idea, la gente comienza a creerla. La creencia modifica las decisiones modifican la realidad. Y finalmente alguien mira hacia atrás y dice, la profecía se cumplió. Pero entonces, ¿quién cumplió la profecía? ¿El destino? ¿Dios? ¿El universo? ¿O nosotros mismos? Y aquí es donde yo creo que Matrix nos deja una pregunta fascinante, independientemente de lo que uno piense sobre la película. ¿Qué ocurre cuando una persona cree que su futuro ya está escrito? Porque si realmente crees que no puedes escapar de tu destino, quizá dejes de luchar contra él. Y precisamente al dejar de luchar contra él, puedes terminar caminando exactamente hacia aquello que querías evitar. Eso nos lleva directamente al corazón del problema. ¿Una profecía nos revela el futuro o condiciona nuestra relación con el futuro?
Y esa diferencia, mi gente, puede ser enorme. Y ahí precisamente radica el otro punto importante que yo quería tocar en este episodio, mi gente. Hay que tener mucho cuidado cuando uno escucha una profecía. Porque uno puede decir, la persona tiene intereses al decir la profecía, pues no lo sabemos. Y tal vez la persona nunca lo vaya a admitir. Pero aquí hay una cosa bien importante que yo quiero preguntar y dejar ver en este episodio. Normalmente estas personas que supuestamente tienen estos dones de predecir el futuro, de ver el futuro, entiéndase Baba Vanga y otros famosísimos exponentes en el tema. Y aquí retomamos de nuevo a Jacobo Greenberg y su latiz. Si realmente existe una especie de latiz informacional disponible para todas las criaturas que habitan la realidad, o esta realidad, o esta existencia, eso no significaría que podría haber una influencia entre criaturas de múltiples dimensiones. Y aquí hay que tener mucho cuidado, mi gente, porque hace mucho tiempo discutimos en el podcast una cosa importantísima. Hace mucho tiempo aquí hablamos de la cadena alimenticia y pues obviamente de los depredadores y las presas. Y ustedes saben que yo respecto a esto tengo una teoría bastante interesante que ya otras culturas antiguas han discutido con el tema de los arcontes y el tema bíblico también. Mi gente, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Cuando uno lee todo esto, cuando uno ve estas profecías, uno en esencia está leyendo un código. Tú no puedes tomar lo que tú lees en la Biblia o lo que tú lees en una profecía o lo que tú lees en un texto antiguo de manera literal porque estás cometiendo un grave error. Esto hay que leerlo varias veces, interpretarlo varias veces, darle múltiples significados y con las piezas de esos múltiples significados ir construyendo el posible significado. Y aún así, cuando uno construye el posible significado, tú puedes descubrir que estabas equivocado por completo. Así que hay que tomar mucha cautela. Porque, de nuevo repito, cuando hablamos de figuras como Baba Vanga o Jorge, sí, yo creo que era Parravicini, me parece que él era un argentino. Hay que uno preguntarse una cosa. Más allá de simplemente decir qué era lo que hacía estas personas tan especiales, es lo siguiente. Si la capacidad de estas personas eran verdaderas, científicamente hablando, ¿de dónde se originaban estas capacidades? ¿Por qué lo digo? Porque bien la Biblia dice una cosa interesantísima. La influencia que tienen los demonios en la mente del ser humano. Entiéndase, demonios desde la perspectiva de que podrían ser criaturas que habitan en otras dimensiones y que de alguna forma depredan al ser humano. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de esto y uno discute esto, porque la posibilidad está ahí. O sea, yo no estoy diciendo que... yo no estoy aquí dando una absolución. Yo no estoy diciendo que esa sea la verdad en cuanto a las profecías. O que las profecías simplemente sean una especie de constructo social. Yo estoy dando una posibilidad. Y como toda posibilidad puede ser cierta o puede no ser cierta. Ahora, aquí hay una cosa que a mí me preocupa. Y me preocupa muchísimo porque
como que no se está hablando de esto y no se le está tomando la atención que merece, y con esto voy a terminar. Mi gente, ¿de dónde está saliendo esta ola de supuestos viajeros en el tiempo? ¿De dónde? Porque últimamente tú te metes a TikTok, Facebook, Instagram o cualquier otro tipo de red social y tú ves videos de gente que afirma venir de otras líneas temporales, del futuro, etcétera. Y según ellos, pues entregan evidencia y es todo un espectáculo. Pero esto tiene un problema. Esto tiene un problema enorme. ¿Cuántos de esos te están diciendo la verdad? ¿Cuántos? Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque el dicho dice: si tú quieres esconder algo, ocúltalo en el lugar que menos las personas piensen que está. Pocas palabras, en la cara de las personas. Entonces aquí hay una cosa con esta plaga de profetas y de viajeros en el tiempo, etcétera. ¿Verdad? Todo esto es una suposición. Y el problema con esta plaga es que de los 100 que podrían estar mintiendo y solamente uno esté diciendo la verdad, ¿cómo tú poder identificar ese uno que está diciendo la verdad y tú decir, este tipo tiene algo valioso que decir? Porque los rumores se han disparado muchísimo. ¿Conviene ignorarlos? Yo diría que no. Yo diría que ignorarlos sería hasta peligroso. Ahora, tampoco conviene prestarles extrema atención. Yo creo que sí conviene darles atención, archivarlos y clasificarlos, investigarlos y decir: mira, este tiene más posibilidad de ser cierto, este tiene menos posibilidad de ser cierto. Porque hay que tener mucho ojo, mi gente. Ahora que tenemos herramientas y la tecnología, hay muchas cosas que se pueden revelar y muchas cosas que podemos descubrir. Así que, nada, mi gente, las profecías han sido algo que ha estado con el ser humano desde siempre. Ha estado con el ser humano desde siempre y yo con esa pregunta los quiero dejar. ¿De dónde ustedes creen que se originan las profecías? ¿Y ustedes creen que se cumplen por obra de la mente humana o se cumplen por alguna otra razón? O si ustedes creen que sean ambas. Lo que ustedes piensen. Mi trabajo aquí es dejarlo con la pregunta. O sea, realmente mi trabajo aquí es dejarlos con la pregunta para que ustedes pues lo conversen y lo piensen y lo discutan con sus amigos y sus seres queridos. Porque es una pregunta que se ha discutido siempre y nunca se le ha dado una conclusión y no se le va a dar conclusión en mucho tiempo. Así que antes de dejarlos con la última intervención de nuestro asistente, pues realmente quisiera hacer esa aclaración, mi gente. Normalmente cuando uno habla de esto no hay que tener mucho cuidado porque hay canales de YouTube como Apex TV que se dedican a desmentir todas estas cosas o a darles el enfoque que merecen cuando realmente puede haber una casuística real, pero hay que tener mucho cuidado, mi gente, porque vivimos en la era del acceso a la información y hay que tener mucho cuidado con la información a la cual uno accede, porque si no... Y aquí es precisamente donde el episodio puede cerrar con una reflexión interesante. Una profecía puede ser una predicción, una interpretación, una construcción cultural o incluso una profecía autocumplida. Pero no debemos confundir una posibilidad con un hecho demostrado. Y creo que esa distinción es particularmente importante en este episodio. Las ideas sobre multiversos, viajeros del tiempo, dimensiones alternativas o una supuesta red de información universal pueden servir como hipótesis filosóficas o especulativas, pero no tenemos evidencia científica sólida que demuestre que las profecías provengan de ellas. Lo verdaderamente fascinante es que existe una explicación mucho más terrenal para que algunas profecías parezcan cumplirse. Las personas pueden modificar su comportamiento después de creer en ellas. Una predicción puede cambiar expectativas, decisiones y acciones, y esas acciones pueden contribuir a producir precisamente el resultado que se había anunciado. Y ahí queda una pregunta todavía más profunda. ¿Estamos descubriendo el futuro
¿O estamos ayudando a construirlo después de creer que ya estaba escrito? Quizás esa sea la pregunta que realmente merece quedarse dando vueltas en la cabeza del oyente. Y bueno, mi gente, pues con eso me voy a despedir el día de hoy. Ya saben que como siempre, o mejor dicho, la noche de hoy, porque estamos grabando de noche, así que ya saben que como siempre, pues eternamente agradecido con ustedes por dedicarme un poco de su valioso tiempo. Espero que hayan disfrutado del episodio y espero que les haya gustado el tema. Ahí lo tienen. Ahí tienen el plato servido en la mesa para que lo discutan y lo conversen como ustedes deseen y con quien ustedes deseen. Que si yo puedo aportarles algo, pues en confianza y eternamente agradecido por aportarles algo en estos episodios. Que yo soy anfitrión, sin nada más que decir, me despido. Adiós.